Parsons, según su amigo Malina, era un romántico político, alguien que tenía una visión más antiautoritaria que anticapitalista. Su enfoque no estaba centrado tanto en el rechazo al sistema capitalista en sí, sino en su lucha contra cualquier tipo de autoritarismo. Esta tendencia se refleja en sus propias palabras sarcásticas cuando criticaba el sistema comunista de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Joseph Stalin. Parsons tenía una visión de la revolución que chocaba con la realidad de los regímenes autoritarios, y su comentario sobre la dictadura del proletariado refleja su cinismo hacia cualquier forma de poder centralizado. De alguna manera, Parsons consideraba que la supuesta dictadura temporal del proletariado era solo una fase antes de que el Estado desapareciera por completo, pero no sin antes justificar de manera irónica la violencia y la represión que esa etapa requeriría. A medida que avanzaba la Guerra Fría y la amenaza del comunismo se volvía un tema de preocupación constante en los Estados Unidos, especialmente durante la era del macartismo en los años 50, Parsons se vio nuevamente en el centro de la controversia. Fue interrogado sobre sus vínculos pasados con el movimiento comunista, a lo que respondió tajantemente negando cualquier conexión. Parsons se describió a sí mismo como un individualista, abiertamente en contra tanto del comunismo como del fascismo. Su postura política se había transformado, y aunque sus ideales seguían siendo de izquierda, se oponía al control autoritario que tanto el comunismo estalinista como los regímenes fascistas representaban. Parsons se mostró especialmente crítico con la ciencia de su tiempo, la cual, según él, había sido cooptada y sometida por las fuerzas políticas y sociales. Con una ironía mordaz, expresó su desdén por el modo en que la ciencia, que en la época de H. G. Wells había sido vista como la gran salvadora de la humanidad, se había convertido en una disciplina regimentada, rígida y aterrorizada, donde la única preocupación era la seguridad. Para Parsons, la ciencia se había despojado de su potencial liberador y transformador, y ahora estaba subordinada a los intereses de aquellos en el poder. La influencia de Telema en la visión política de Parsons no pasó desapercibida. La filosofía oculta de Aleister Crowley, que defendía el principio de «haz lo que quieras», se convirtió en la piedra angular de su enfoque de la vida y la política. En su ensayo La libertad es una estrella solitaria, Parsons vinculó este principio telemita con las ideas libertarias de algunos de los padres fundadores de Estados Unidos. Para Parsons, estos valores fundamentales de libertad y autonomía habían sido traicionados por el propio gobierno de los Estados Unidos, lo que le llevó a la conclusión de que el corazón de Estados Unidos está enfermo y el alma de Estados Unidos está muerta. Este profundo desencanto con su país lo llevó a criticar ferozmente a la sociedad estadounidense contemporánea, especialmente a las fuerzas policiales y a las instituciones represivas. Según Parsons, la policía representaba una mentalidad sádica y homicida, y las políticas de control social solo servían para castigar a aquellos que eran considerados chivos expiatorios simbólicos en la sociedad: afroamericanos, prostitutas, alcohólicos, personas sin hogar y, por supuesto, los radicales sociopolíticos. En un país que pregonaba la libertad y la justicia para todos, Parsons veía una hipocresía flagrante en la manera en que las élites del poder mantenían el statu quo y aplastaban a quienes se atrevían a cuestionarlo. Así, el viaje político de Parsons fue una montaña rusa ideológica, que pasó del socialismo y el comunismo a una forma de individualismo y anarquismo político influenciado por su profunda adhesión a la filosofía de Telema. Sus críticas a la opresión, la represión y la hipocresía social fueron tan afiladas como sus teorías científicas y sus ideales filosóficos, lo que hizo de él una figura compleja y fascinante, atrapada entre la búsqueda de la libertad individual y el enfrentamiento con las estructuras de poder de su tiempo. John Vitesse de Parsons, una figura tan enigmática como revolucionaria, no solo dejó una huella profunda en la ciencia y el ocultismo, sino que también fue un firme defensor de una visión radical de la libertad individual, especialmente en lo que respecta a la moral sexual. Creía que la liberación de las restricciones sociales y morales, particularmente aquellas que regulaban la sexualidad, era esencial para avanzar hacia una sociedad más libre y auténtica. Para él, el futuro debía ser uno donde las cadenas de la moral tradicional se rompieran, permitiendo que las personas se expresaran sin miedo a la condena o el juicio. En sus escritos, Parsons comparó el impacto de las investigaciones sobre la sexualidad humana, como los informes Kinsey, y el desarrollo de las ciencias psiconáuticas con los avances en la física nuclear,
como la creación de la bomba atómica. Para él, estos eventos no eran meras curiosidades científicas, eran fuerzas poderosas que podían remodelar por completo la sociedad occidental. Según Parsons, la libertad sexual era una piedra angular para la verdadera libertad individual, y su abolición de las restricciones sociales relacionadas con la sexualidad conduciría a una mayor individualidad y autodefinición. Parsons dejó claro que el concepto de libertad individual no solo era esencial para la existencia de una civilización verdadera, sino que también representaba la clave para la estabilidad de cualquier sociedad. En sus propias palabras, la relación adecuada entre la libertad individual y la responsabilidad social era el equilibrio que garantizaría la estabilidad social. Esta visión de la libertad estaba lejos de ser libertinaje desenfrenado. Para Parsons, la verdadera libertad implicaba una responsabilidad activa hacia la sociedad, aunque sin ceder ante los mecanismos autoritarios que restringen esa libertad. Para él, no existían alternativas, o la humanidad cambiaba y evolucionaba, o perecía, atrapada en su propio dogma y rigidez. La idea de Parsons sobre la libertad individual, lejos de quedarse en el terreno de la teoría, tuvo una influencia notable en la cultura de su época y más allá. Parsons dejó una huella importante en la contracultura californiana, particularmente en los movimientos de la década de 1960. Según algunos estudiosos, su impacto fue incluso mayor que el de figuras conocidas como Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. Su grupo de brujería, por ejemplo, es considerado por algunos como un precursor del resurgimiento neopagano que surgiría en la década de 1950. El escritor y ocultista Robert Anton Wilson destacó los escritos políticos de Parsons, describiéndolo como un ultraindividualista que, a pesar de su enfoque en la libertad personal, mostraba una profunda simpatía por la clase trabajadora. Parsons, según Wilson, compartía una fuerte empatía por el feminismo y una antipatía hacia el patriarcado comparable a la de filósofos como John Stuart Mill. Esta postura lo posicionó como una figura clave dentro de los movimientos libertarios y anarquistas del siglo XX en los Estados Unidos. También fue un firme defensor del Estado de Israel, un aspecto que refleja su postura en temas internacionales y su interés por la creación de un futuro más libre y estable. Planeaba mudarse allí, especialmente después de que le revocaran su autorización de seguridad militar en los Estados Unidos, lo que refleja una vez más su disposición a seguir sus ideales personales, incluso si eso significaba enfrentarse a las autoridades. A la muerte de John B. de Parsons, su figura se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad esotérica occidental, mientras que su reconocimiento en el campo científico quedó relegado a meras notas a pie de página. Fue principalmente recordado por su implicación en el ocultismo y su relación con el trabajo esotérico. Muchos creían que el impacto de Parsons iba más allá de su trabajo científico y se extendía a fenómenos paranormales y misteriosos que comenzaron a marcar los cielos en la era posterior a su muerte. Uno de los aspectos más fascinantes de la influencia de Parsons fue como algunos teóricos esotéricos, como el telemita inglés Kenneth Grant, sugirieron que el trabajo de Parsons sobre la figura mística de Babalón había sido crucial para el inicio de una serie de eventos misteriosos en el cielo, incluyendo los avistamientos de platillos voladores. De hecho, Grant sugirió que el trabajo de Parsons incluso pudo haber sido el catalizador de fenómenos como el incidente ovni de Roswell y el avistamiento ovni de Kenneth Arnold en 1947. Por su parte, su esposa Cameron, que continuó la tradición esotérica de Parsons, postuló que el famoso avistamiento de ovnis sobre Washington, D.C. en 1952 fue una especie de reacción espiritual a la muerte de Parsons. Estos eventos, según sus creencias, fueron la manifestación de las fuerzas esotéricas que Parsons había comenzado a invocar en su trabajo ocultista. El impacto de Parsons en la cultura popular no se limitó solo a la esfera esotérica. En 1954, el cineasta Kenneth Anger, conocido por su vinculación con el esoterismo, filmó el cortometraje Inaughuration of the Pleasure Dome, en el que Cameron interpretaba a Babalón, una figura que Parsons había trabajado por invocar. La película representaba un ritual telémico que Parsons había comenzado, y Cameron vio en esta representación una especie de concreción cinematográfica de las profecías del libro del Anticristo, que Parsons había descrito en su obra. Para ella, este tipo de invocaciones era una manifestación literal del trabajo que Parsons había iniciado, lo que unía el mundo esotérico con los fenómenos observables. Por otro lado, en la esfera científica,
A pesar de su muerte temprana y el enfoque limitado que se le dio en la historia oficial, Parsons nunca fue olvidado completamente. Su trabajo en el desarrollo de la cohetería se consideraba fundamental para la base del programa espacial de los Estados Unidos, y su nombre fue homenajeado en varios momentos. Después de su fallecimiento, el JPL, Laboratorio de Propulsión a Chorro, se integró en la recién creada NASA, y muchos de los avances en la tecnología de cohetes que Parsons ayudó a desarrollar, como los propulsores sólidos y almacenables, fueron esenciales para la carrera espacial y el envío de astronautas al espacio. Incluso el famoso Wernher von Braun, conocido como el «padre de la ciencia espacial», reconoció la importancia de Parsons, sugiriendo que él mismo podría haber merecido el título de «padre de la ciencia espacial» debido a sus contribuciones. En 1968, su amigo y colega Frank Malina pronunció un discurso en el JPL en el que recordó a Parsons, lamentando su olvido y reconociendo su contribución decisiva al desarrollo de la cohetería moderna. Malina mencionó que Parsons había sido crucial para la creación de propulsores que más tarde desempeñarían un papel importante en el desarrollo de la tecnología espacial estadounidense y europea. El legado de Parsons como pionero en la cohetería fue reconocido y celebrado, especialmente en los círculos de la industria aeroespacial. En honor a su legado, el JPL organizó un evento para conmemorar el 32º aniversario de su fundación, y erigió un monumento en su memoria, destacando su papel en las primeras pruebas de cohetes. En 1972, la Unión Astronómica Internacional decidió rendirle homenaje al nombrar un cráter lunar en la cara oculta de la Luna con su nombre, el cráter Parsons. Este acto fue una forma simbólica de reconocer el impacto perdurable de Parsons en la ciencia espacial. Después de la muerte de Jack Parsons, su legado continuó vivo, especialmente dentro de los círculos ocultistas y contraculturales, gracias a la publicación póstuma de sus escritos. Uno de los momentos más destacados en este resurgimiento fue en 1989, cuando se lanzó Freedom is a Two-Edged Sword, una compilación de sus textos que fue coeditada por su esposa Cameron y el líder de la Ordo Templi Orientis, Otto Hymenaeus Beta. Este libro despertó un renovado interés por Parsons, tanto en el ámbito del ocultismo como en aquellos que se sentían atraídos por su enfoque radical hacia la ciencia y la magia. La obra ofreció a muchos la oportunidad de redescubrir las ideas de Parsons y reconsiderar su lugar en la historia. Este resurgimiento no pasó desapercibido para muchas figuras influyentes. Alan Moore, el famoso dibujante de cómics y ocultista, fue uno de los que reconoció abiertamente la influencia de Parsons en su trabajo. En una entrevista de 1998, Moore mencionó a Parsons como una figura creativa que lo inspiró, lo que señala como la visión innovadora de Parsons continuó reverberando en la cultura popular y en los movimientos de vanguardia. Su influencia se fue extendiendo, incluso más allá del ámbito esotérico. En 2006, se fundó la Fundación Cameron Parsons, una organización dedicada a preservar y promover tanto los escritos de Parsons como las obras de arte de su esposa Cameron, quien también fue una figura importante en el mundo esotérico. Esta fundación marcó un esfuerzo institucional por mantener viva la memoria de Parsons y asegurar que su legado no se perdiera en el tiempo. En 2014, para coincidir con el centenario del nacimiento de Parsons, se publicó Song for the Witch Woman, una edición limitada de sus poemas acompañados de ilustraciones de Cameron, y se organizó una exposición con el mismo nombre en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Este evento fue una muestra de cómo el trabajo de Parsons seguía siendo relevante y cómo su figura estaba siendo revalorizada no solo en el campo del ocultismo, sino también en el mundo del arte. El renacimiento del interés por Parsons también incluyó una serie de biografías y libros que trataron de entender mejor tanto su vida como su contribución a la ciencia y al ocultismo. En 1999, Feral House publicó Sex and Rockets, The Occult World of Jack Parsons de John Carter. Este libro fue fundamental para desentrañar la importancia de Parsons en el desarrollo de la tecnología de cohetes, a la vez que discutía las implicaciones de su trabajo esotérico. Carter destacó cómo Parsons había logrado avances notables en apenas 5 años, una hazaña que, según él, eclipsó el trabajo de otros pioneros de la cohetería como Robert H. Goddard. También mencionó cómo la fama de Parsons como ocultista había sido, en algunos círculos, exagerada y sobreestimada, particularmente en la forma en que los esoteristas occidentales lo veían como un profeta.
La influencia de Parsons en la cultura también fue respaldada por figuras como Robert Anton Wilson, quien en la nueva edición de Sex and Rockets publicada en 2004, consideró que Parsons había sido una de las figuras más influyentes en la ciencia espacial. Wilson elogió su genio y su carácter excéntrico, describiéndolo como muy extraño, muy brillante, muy divertido y muy atormentado. Wilson señaló que la fecha de nacimiento de Parsons coincidía con las profecías de Charles Taze Russell, el fundador del movimiento de los estudiantes de la Biblia, lo que añadía un halo de misterio a su vida y obra. Otro hito en la reevaluación de Parsons llegó en 2005 con la publicación de Strange Angel, The Otherworldly Life of Rocket Scientist on BTC de Parsons de George Pendle. En este libro, Pendle comparó a Parsons con figuras revolucionarias como Che Guevara, describiéndolo como un hombre adelantado a su tiempo, cuya visión sobre la ciencia y la magia lo hacía único. Pendle también sugirió que el estigma cultural asociado al ocultismo de Parsons había sido uno de los principales factores por los cuales su trabajo no fue reconocido plenamente en su tiempo. Según Pendle, la disposición de Parsons a fusionar la ciencia con la magia le permitió romper barreras científicas y explorar territorios que otros científicos consideraban imposibles, lo que hizo que su enfoque fuera radical, pero también visionario. La vida de Parsons también estuvo marcada por su colaboración con L. Ronald Hubbard, el fundador de la Iglesia de la Cienciología, que dejó una huella importante en su historia personal. Este episodio fue abordado en varios libros y documentales, como Barefaced Misaie de Russell Miller, publicado en 1987, que detalló cómo Hubbard se involucró en la logia Ágape de Parsons y la posterior estafa relacionada con un yate. La figura de Parsons fue también mencionada en el documental Going Clear, Scientology and the Prison of Belief de Alex Gibney, lo que muestra cómo su vida y sus conexiones con Hubbard continúan siendo un tema de interés y controversia. Antes de su muerte, Jack Parsons ya había comenzado a convertirse en una figura enigmática que inspiraba a escritores y artistas, y su legado como una personalidad excéntrica y fascinante encontró su lugar en la cultura popular, incluso en la ficción. El escritor de ciencia ficción Anthony Boucher lo incluyó en su novela de misterio y asesinato Rocchetto de Morgue, 1942, donde Parsons aparece bajo el disfraz del científico loco Hugo Chantrelle, un personaje que refleja la visión extravagante y genial del propio Parsons. De manera similar, Parsons inspiró otro personaje ficticio en 1956, cuando Alex Prae de Camp lo plasmó como Courtney James, una adinerada socialité en su cuento de viajes en el tiempo a Gunford Dinosaur. Estos personajes ficticios mostraban una representación mística y algo distorsionada de Parsons, algo que sería una constante en las representaciones culturales posteriores de su figura. El interés por su vida y obra continuó a lo largo de los años, y su impacto se dejó sentir en el arte y la literatura. En 2005, se estrenó una obra de teatro titulada Pasadena Babylon, escrita por George de Morgan y dirigida por Brian Brophy. La obra, que se presentó en Caltech como parte de la programación del Theatre Arts Group, exploró la vida de Parsons de una manera artística, centrada en sus visiones ocultistas y científicas. Esta obra es solo una de las muchas formas en que la vida de Parsons fue reinterpretada en el arte y el entretenimiento. En 2010, Cellador Publishing lanzó de Marvel, A Biography of Jack Parsons, una novela gráfica escrita por Richard Carbonneau y Robin Simon Ng. Este proyecto fue otro esfuerzo por dar a conocer la historia de Parsons a una audiencia más amplia, presentando su vida a través de un medio visualmente atractivo que combinaba hechos históricos con la mitología que había crecido en torno a su figura. La fascinación por Parsons también se trasladó a la televisión. Su mitología y la influencia que dejó en los círculos ocultistas fueron incorporadas a la narrativa de la famosa serie Twin Peaks de David Lynch. Esta inclusión en una de las series más influyentes de la televisión de los años 90 demostró cómo su figura seguía alimentando la imaginación colectiva. Más tarde, en 2014, AMC Networks anunció planes para producir una serie televisiva sobre la vida de Parsons, pero el proyecto fue finalmente cancelado en 2016. Sin embargo, en 2017, la historia de Parsons fue retomada por CBS All Access, que desarrolló una serie de televisión web titulada Strange Angel, producida por Mark Heyman. La serie, que se estrenó en 2018, contó con Jack Reynor en el papel de Parsons y exploró su vida y sus contribuciones tanto a la ciencia como al ocultismo.
Strange Angel se mantuvo en pantalla durante 2 temporadas, consolidando aún más la figura de Parsons como un icono cultural que traspasaba las fronteras de la ciencia ficción y el misterio. Parsons también ha sido referencia en la literatura contemporánea. En 2016, el autor China Mieville incluyó a Parsons como personaje secundario en su novela corta de las Days of New Paris, un relato que mezcla lo fantástico con lo histórico, y en el que la influencia de Parsons se percibe a través de su asociación con lo sobrenatural y lo oculto. Además de su presencia en la literatura y el cine, Parsons ha sido objeto de homenajes musicales. Diversos músicos y grupos lo han reconocido como una figura inspiradora, especialmente aquellos que comparten su fascinación por lo místico y lo marginal. El compositor Johan Johansson lo homenajeó en su álbum Forlandia, 2008, y la banda Six Organs of Admittance lo hizo con Parsons Blues en 2012. Otras bandas, como The Claypool Lennon Delirium and South of Reality, 2019, y Luke Hans y Peter Buck con Beat Poetry for Survivalists, 2020, también han rendido tributo a Parsons en sus canciones, reflejando su influencia en la música moderna. El impacto de Parsons, lejos de desvanecerse, sigue resonando en diversos campos de la cultura popular. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.